Buen día, gestión de datos masivos. Soy el ingeniero Sebastián Gabriel y vamos a continuar con estos temas interesantes. Quedamos que vamos a ver el siguiente video respecto a bases de datos relacionales y columnares. ¿De qué trata? ¿Qué es? Es lo que vamos a ver. En este vídeo vamos a ver las principales características y diferencias de una base de datos relacional en comparación con una base de datos columnar. Los objetivos didácticos son identificar las principales características de una base de datos relacional, identificar las principales características de una base de datos columnar, definir los aspectos básicos de diseño de bases de datos relacionales y columnares y enumerar las diferencias entre bases de datos relacionales y columnares. Las bases de datos son esas entidades que nos permiten almacenar información, por ejemplo, si tenemos que almacenar información de empresas referente a pedidos que emite o a facturas, también información de las nóminas de los empleados con sus datos personales o sus datos fiscales, o también transacciones bancarias que se desarrollen, como las transferencias, ingresos o reintegros. Esto se almacena en unas unidades persistentes de almacenamiento que son las bases de datos, las cuales tienen una estructura tradicional más de tipo relacional, las cuales pues organizan la información en filas y columnas de manera que se compone una tabla que es la unidad lógica de almacenamiento. Típicamente, las organizaciones quieren acceder a modificar o editar una única fila en un momento dado, como por ejemplo los detalles de un empleado en particular o el estado de un pedido concreto. Entonces, estas bases de datos relacionales, que son las más tradicionales, permiten un acceso aleatorio y una baja latencia, lo que significa que hay una buena velocidad de lectura, escritura y modificación. Además, estas bases de datos son ACID compliant, las cuales pues aseguran la integridad de los datos. El acrónimo ACID viene de 4 propiedades, que son atomicidad, consistencia, isolación y durabilidad. Estas propiedades, como digo, permiten asegurar la integridad de los datos. Por ejemplo, atomicidad hace referencia a que no pueden ser operaciones que se apliquen parcialmente. Por ejemplo, si tenemos que realizar una transferencia de dinero de una cuenta a otra, son 2 pasos: retirar el dinero de una cuenta e ingresarlo en otra. Si se hace un paso y no el otro, el resultado sería inconsistente. Por tanto, se realizan las 2 operaciones o no se realiza ninguna. La propiedad de consistencia hace referencia a que ningún dato viola ninguna de las restricciones que se hayan definido para estos datos. Las restricciones dependen del tipo de datos almacenados. Por ejemplo, en una base de datos de empleados, posiblemente queremos que el número de seguridad social no sea nulo. O si tenemos una base de datos de estudiantes de la UPV, no queremos que el login de un usuario se repita, porque esto nos sirve para identificar a cada usuario. La propiedad de isolation hace referencia a que si se aplican múltiples operaciones en una base de datos, el resultado debe ser como si estas operaciones fuesen aplicadas siguiendo una secuencia, es decir, un orden lógico. Y la propiedad de durabilidad significa que cualquier dato que haya sido añadido o modificado se garantiza su seguridad ante eventos imprevistos como pueden ser apagones, errores, etc. Una base de datos relacional tiene un aspecto como el que vemos en la pantalla, de manera que se organiza la información en filas en donde pues cada registro representa una fila de la tabla y se define un esquema fijo. En este ejemplo, pues 4 atributos: un identificador, un nombre, un tipo y un contenido. Al mismo tiempo, cada columna hace referencia a un atributo. Por ejemplo, la que está marcada es el nombre, de manera que en esa columna se almacenan los nombres de todos los registros o todas las filas que tengamos introducidas. Cualquier celda tiene, por tanto, un enfoque bidimensional, de manera que a nivel de fila hace referencia al registro, en este caso identificados por un ID, y a nivel de columna a través de su atributo, en este caso un nombre. Cabe tener en cuenta que el enfoque de una base de datos relacional habla de identificadores como claves primarias y también una relación entre tablas como a partir de sus claves ajenas. Aquí tenemos una comparativa con una base de datos columnar. Como vemos a la derecha, pues en una base de datos columnar se organiza la información en 3 columnas. Una primera donde se ponen los identificadores que identifican
unequívocamente a cada dato, una segunda columna donde se ponen los nombres de los atributos, por ejemplo, nombre, tipo, contenido, y una tercera columna donde se indican los valores asociados a estos datos de las columnas. Como vemos aquí, por ejemplo, tenemos un identificador, un atributo y un valor. Así se organiza la información. Esto es un esquema lógico para entender lo que veamos, aunque dependiendo de la base de datos que elijamos, la información a nivel físico se almacena de manera diferente. Por ejemplo, se suele hacer referencia al row key cuando hablamos de un identificador y es único para cada registro de la base de datos columnar. Esto significa que un mismo registro pues tiene varios atributos con varios valores respectivos. Una base de datos columnar no desaprovecha espacio cuando se almacenan datos dispersos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una información en una base de datos relacional. Por ejemplo, tenemos un dato que está en unos registros y en otros no está. Esto es espacio que se desaprovecha en una base de datos relacional, puesto que aquí no hay valor. En cambio, si enfocamos esto como una base de datos columnar, pues simplemente se trataría de añadir un único par de columna y valor para aquellos IDs que sí que existan. También una base de datos columnar permite modificar los atributos dinámicamente sin cambiar la estructura. Cuando creamos una base de datos relacional tenemos que identificar cuáles son los atributos en el momento de la creación. En cambio, en una base de datos columnar podríamos agregar en un momento dado, si nos hace falta, un atributo estado, de manera que lo único que sería necesario sería pues, simplemente agregar un nuevo registro para un identificador, una columna y un valor. Cuando hablamos de una base de datos relacional tenemos que tener en cuenta que el almacenamiento es normalizado. Eso significa que en el momento de diseño se normalizan las estructuras para minimizar la redundancia. De manera que pues, los datos no deben de estar repetidos. Por ejemplo, aquí tenemos información de usuarios o empleados. Aquí tenemos información de pues, qué ciudad corresponde a cada empleado a través de su clave. Y si queremos relacionar información de empleado y subordinado, pues crearíamos, por ejemplo, otra tabla donde se relacionarían sus dos claves. Un almacenamiento desnormalizado es más típico de una base de datos columnar, de manera que el objetivo no es tanto tener los datos sin redundancia, sino optimizar la búsqueda de datos, aunque esto implique tener datos repetidos. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que almacenamos toda la información de un mismo empleado en una misma tabla, de manera que cuando queremos hacer una consulta de un empleado, pues recuperamos toda su información de una sola lectura, sin hacer lo que se denomina joins en una base de datos relacional. En esta operación, pues cuando hacemos una lectura, tenemos todos los datos de un empleado. Además, pues cada campo puede tener datos complejos, como pueden ser arrays o estructuras. Aquí tenemos una comparativa de las características y diferencias entre bases de datos relacionales y columnares. Como hemos visto en una relacional, los datos se enfocan a filas y columnas, mientras que en una columnar se almacenan en columnas. Las relacionales soportan lenguaje SQL, mientras que las columnares no. Las relacionales permiten consultas complejas como agrupaciones, joins, sorts, etc., mientras que las columnares normalmente es acceso a lectura, escritura y modificación. También las relacionales tienen un almacenamiento normalizado enfocado a minimizar la redundancia, mientras que las columnares tienen un almacenamiento desnormalizado para minimizar las búsquedas. Las relacionales son ACID compliant y las columnares no lo son. Puede ser que sean a nivel de fila. Y aquí tenemos ejemplos de bases de datos relacionales como MySQL o Oracle y columnares como puede ser a Cassandra o HBase.